La mejor programación en noticias, deportes y entretenimiento. 13:48. Ya nos acompaña en nuestro set de la capital Iván Peñaranda, quien es presidente de la Confederación y Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador y presidente también del Sindicato Único de Trabajadores de las Fuerzas Armadas. Con él vamos a analizar un poco los contratos colectivos y las últimas medidas que ha tomado la Corte Constitucional. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, arranquemos con lo fresquito, con lo reciente en este momento, porque 1.800 empleados de CNEL que pasaron al contrato colectivo, este famoso contrato colectivo, tendrán que devolver $105 millones al Estado en 3 años. ¿Qué opinión le refiere esto? ¿Es o no refutable por parte del Código de Trabajo? Sí, primero nosotros estamos como federación muy preocupados por lo que está pasando con respecto a las sentencias que está emitiendo la Corte Constitucional. Se está emitiendo sentencias en contra de derechos, vulnerando los derechos irrenunciables amparados en la Constitución de todos los trabajadores. Es por eso que nosotros, con respecto a la sentencia de CNEL, se está dando ya instrucciones de la devolución de más de $110 millones que recibieron los trabajadores con respecto a la contratación colectiva. Entonces, eso es lo que nos está preocupando, porque no está pasando solo esto con los trabajadores o con los contratos colectivos de CNEL, sino que se está dando lo mismo con los contratos de CNT y en este caso con el contrato colectivo del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces se están yendo en contra de los derechos adquiridos de contratos colectivos con sentencias ejecutoriadas de hace muchos años. Entonces esto es muy preocupante porque se está vulnerando muchos derechos de los trabajadores. Bueno, ahora hablemos de también la postura de Richard Gómez, quien es el secretario del comité de CNEL, porque él dice que están engañados con lo que se ha vivido. ¿Usted considera que sí, la Corte Constitucional, de hecho ayer él mencionó que se basaban en mentiras? ¿Usted considera que la Corte Constitucional sí se basó en mentiras y estos empleados han sido engañados? Bueno, la verdad ahí sí yo quiero ser muy cauto en estas declaraciones, porque lo que debería responder esto es Richard Gómez. Pero como le estoy mencionando, se están vulnerando por parte del gobierno y en este caso de la Corte Constitucional derechos ya adquiridos de sentencias. Ellos debieron haber impugnado a su debido momento estos beneficios que obtuvieron en los contratos colectivos los trabajadores, en este caso de CNEL, de CNT, y mucho peor del Ministerio de Defensa. Ahí se está respetando absolutamente todos los techos, porque en el gobierno de Correa se reguló toda la contratación colectiva en los mandatos constitucionales 2, 4 y 8, y con el acuerdo ministerial 0054 se reguló absolutamente toda la contratación colectiva para que no existan estos excesos. Ahora, ¿qué dice desde la LOCEP hacia el Código de Trabajo para que existan, para que se excedan en estas competencias? A ver, es muy claramente que está establecido en la LOCEP que los profesionales o los servidores públicos amparados por esta ley, ellos no pueden ser parte de una contratación colectiva. Y en el Código del Trabajo también está muy claramente establecido que los únicos que pueden ser amparados por un contrato colectivo son los trabajadores. Entonces, en este contexto es lo que te puedo manifestar. Ahora, ¿usted considera que sí se sentará entonces un precedente por parte de la Corte Constitucional? Yo creo que antes de emitir tantas sentencias de la Corte Constitucional, como federación nosotros hubiéramos propuesto o le proponemos este momento al Estado ecuatoriano que antes de emitir estas sentencias deberíamos habernos sentado tripartitamente, el gobierno, las entidades, en este caso públicas, con los trabajadores y en estas mesas técnicas haberlas llevado adelante con el Ministerio del Trabajo. Pero no puede ser posible que antes de que se revise un contrato colectivo, como dice la ley, para cuando hay algún inconveniente dentro del clausulado del contrato colectivo, es obligación de revisar ese contrato con las autoridades
o en este caso con los empleadores y con el Ministerio del Trabajo. Nos están llegando algunas preguntas de empleadores y dentro de estas preguntas de empleadores mencionan que qué significa un contrato colectivo. Ellos quieren determinar cómo se puede arrancar con un contrato colectivo como empleador y también como empleado. Claro, un contrato colectivo, como el nombre mismo lo dice, es un clausulado de beneficios para los trabajadores amparados bajo el régimen laboral del Código del Trabajo, en donde se establece y se acuerda beneficios para los trabajadores del contrato colectivo, en este caso, del Código del Trabajo. Okay. Entonces, pero hay muchas formas de obtener un contrato colectivo. Lo que más normalmente se da es un acuerdo entre las partes. Cuando tú tienes un acuerdo entre los trabajadores y el empleador, se firma de mutuo acuerdo el contrato colectivo. Pero también existen otras formas de obtener un contrato colectivo, como pasó en el sindicato del Ministerio de Defensa Nacional con Fuerzas Armadas. Ahí seguimos una reclamación colectiva, que es un juicio dentro del Ministerio del Trabajo, de un tribunal de conciliación y arbitraje, en donde se emite una sentencia para poder conseguir estos beneficios. Usted ha topado estos 3 casos y arrancábamos con el del CNEL, porque esta semana mismo se dio esta sentencia, estos 1.800 servidores públicos que, tendrán que devolver este dinero al Estado, porque ya es una sentencia de la Corte Constitucional, no se puede hacer absolutamente nada más. Pero hablemos de casos, como usted lo mencionaba, este caso puntual del Ministerio también de Defensa. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Cuántos trabajadores están dentro de este caso? Bueno, dentro de este caso existimos, y esto es muy importante, muchas gracias por dejarme aclarar, dentro de Fuerzas Armadas existimos trabajadores civiles en todo el Ministerio de Defensa a nivel nacional, que estamos amparados por el régimen laboral del Código del Trabajo. Te pongo un ejemplo, son albañiles, conserjes, conductores, auxiliares de enfermería, con un sueldo promedio de $500. Vale recalcar que desde el 2008 hasta la presente fecha no se ha revisado absolutamente en ninguna ocasión el tema de los salarios de los trabajadores. Claro, porque si se supone que hay un incremento en el salario básico unificado, debería ser por coherencia que se incremente este salario también. Por supuesto, pero lastimosamente dentro de Fuerzas Armadas el personal de talento humano o el talento humano dentro de Fuerzas Armadas es lo que menos les importa. Ahora, ¿qué ha pasado con el personal uniformado? Ellos están también dentro de este sindicato. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Porque usted bien ha mencionado que son civiles, pero ¿qué pasa con los militares? Como bien le explicaba, dentro de la contratación colectiva y dentro del Código del Trabajo no pueden estar, en este caso, están regidos por otro régimen laboral los señores militares y los servidores públicos, que son los profesionales de carrera. Ellos no pueden estar amparados por un contrato colectivo ni por el Código del Trabajo. Entonces, nosotros, para poder obtener beneficios dentro de la contratación colectiva, se ingresó en el Ministerio del Trabajo una reclamación colectiva ante un tribunal de conciliación y arbitraje. Y se logró por una sentencia ejecutoriada desde el año 2019 hasta la presente fecha, que nos han pagado mencionados beneficios. Por casi 8 años, ya son derechos adquiridos de los trabajadores. Y permítame aprovechar esta oportunidad que me están dando ustedes a todos los trabajadores de Fuerzas Armadas, que tengan la certeza y estén tranquilos que vamos a continuar nosotros trabajando hasta que se devuelvan estos derechos adquiridos que nos han quitado por medio de una sentencia de la Corte, que nosotros vamos a seguir luchando como federación, como sindicato, conjuntamente con los abogados, para que se respete estos derechos adquiridos. Iván, ¿ustedes consideran que quién está vulnerando sus derechos? ¿La Corte Constitucional o el Ministerio de Trabajo? Porque de hecho el Ministerio de Trabajo debería velar por sus derechos como trabajadores. En el caso de nosotros fue todo lo contrario. La autoridad que está tirando abajo nuestro contrato colectivo es una inspectora del Ministerio de Trabajo. Okay. La sentencia de la Corte Constitucional hace referencia sobre la inejecutabilidad de nuestro contrato colectivo por no haber obtenido el visto bueno presupuestario de finanzas. Pero como les dije, nosotros seguimos un juicio, una reclamación colectiva en donde se consiguió una sentencia favorable hacia los trabajadores,
con la sentencia ejecutoriada estamos hablando que nos están pagando estos beneficios hace más de 7 años. Y ahora resulta que nos quitaron de un rato a otro por medio de una petición de una inspectora del trabajo en el año 2021. Para finalizar esta entrevista, Iván, usted también representa a otros sindicatos, también es presidente de otros sindicatos. ¿El resto de sindicatos se han visto vulnerados por el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay algunos sindicatos que están yéndose en contra del Ministerio de Trabajo, hablan de que no se están respetando sus derechos, que se han visto vulnerados. ¿Qué es lo que está pasando con el resto de sindicatos? Sí, nosotros por eso mismo estamos proponiendo como federación que se realicen mesas técnicas tripartitas para poder analizar todos los casos que supuestamente tienen excesos en la contratación colectiva. Porque no creemos que primero se dé una sentencia en contra de los trabajadores y después querer analizar las cosas. No. Estamos haciendo todo al revés. Y supuestamente el Ministerio del Trabajo es el que debe velar por los derechos irrenunciables de los trabajadores. Como digo, se están yendo en contra de sentencias ejecutoriadas de hace más de 6, 7 años y eso no está bien. Ellos tuvieron a su debido momento la oportunidad, en este caso los empresarios o en este caso el Ministerio de Defensa, para impugnar esta sentencia, o el mismo Ministerio del Trabajo o cualquier otra entidad, pero no después de 7 años. Claro. Y eso es lo que está pasando en CNEL, en CNT y en este caso con el Ministerio de Defensa Nacional. Es totalmente ilógico. 13:59. Le agradecemos a Iván Peñaranda, quien es presidente de la Confederación y Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados y también presidente del Sindicato Único de Trabajadores de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, estaremos expectantes a estos casos porque sin lugar a dudas, si uno llega a su lugar de trabajo, prevé que se guarden sus derechos y no que sean vulnerados. Gracias por su tiempo. Así es, muy amable, muchas gracias. 13:59. Nosotros finalizamos.